Muchas gracias por asistir a la charla. Buenos días. Muchas gracias por asistir a esta charla. Yo quiero presentarles un adelanto del trabajo que hemos venido desarrollando con Wilmer Leal en el Instituto Max Planck. Bueno, para las matemáticas, me faltó aquí el matemáticas, de las matemáticas para las ciencias de la naturaleza, eso queda en Leipzig, y también hemos venido trabajando en la Universidad de Leipzig. Yo trabajo en la Corporación Esquío, es una entidad pues, que nos dedicamos a la investigación en el país. Nosotros hemos estado desarrollando una biblioteca en Python para hacer análisis de dendrogramas y para mirar la estabilidad de algunos patrones dentro de los dendrogramas, que puede resultar útil para aquellos que estén haciendo análisis de datos en general. La charla simplemente tiene estas 4 partes. Ahora vamos a empezar como con la introducción, que sería, primero vamos a presentar qué es el clustering. Pues la idea del clustering es algo sencillo, y es que es una técnica de análisis multivariado que permite tomar un conjunto de datos y dividirlo en partes, en unas partes que son mutuamente excluyentes, o sea, es una clasificación. Se dividen los datos en varias partes. Bueno, aquí no se ve la otra parte que está acá, aquí había 3 partes. Y la idea es que cada uno de esas partes o grupos sean semejantes entre sí, los objetos sean semejantes entre sí, y la diferencia que hay entre grupos pues sea grande, es decir, dos elementos o 2 objetos que sean distintos deberían caer en categorías diferentes. Esa es básicamente la idea del clustering. ¿Para qué se hace esto? Normalmente el clustering se hace como pues tiene muchísimos usos en realidad el clustering. Una de ellas es muy utilizado para hacer reducción de dimensionalidad. Eso es cuando uno tiene un problema demasiado grande, no tiene demasiados objetos, digamos el cerebro humano no está como capacitado para trabajar con muchos objetos, entonces lo que hacemos es dividir la cosa en pequeñas partes, de tal manera que nos permita pues como hacer cierto tipo de inferencias. Ustedes deben estar muy familiarizados con la idea de clasificación. Casi que todas las ciencias de alguna manera empiezan siempre como una clasificación de los fenómenos. La morfología en biología o en química. Química es quizás de los ejemplos más claros de clasificación. Uno lo primero que hace en química cuando uno va a un curso introductorio de química general es que le muestran que las sustancias se clasifican. Hay unas clasificaciones como ácidos, bases, sales, óxidos, etc. Y esas clasificaciones pues, nos permiten empezar a hablar del grupo como tal. Es decir, yo puedo hablar de los óxidos y empiezo a hablar de los óxidos, bueno, los óxidos alcalinos, los óxidos ácidos, etc. Pero puedo hablar de los grupos, puedo hacer predicados sobre cada uno de las clases. Ese es uno de los usos. Hay muchísimos más usos del clustering. No solo es reducción de dimensionalidad, también hay problemas de aprendizaje, por ejemplo, de learning. La idea es que a través de estas clasificaciones, pues uno pueda hacer inferencias sobre el conjunto de datos. Eso es básicamente la idea. Nosotros nos interesamos en este problema porque nosotros estábamos trabajando con diversos tipos de sustancias y estábamos haciendo algunos cálculos en el Instituto de Inmunología, la Fundación Instituto de Inmunología de la FIDIC, de aquí de Colombia, y estuvimos trabajando en clasificación de aminoácidos, estábamos pensando en clasificación de péptidos, etcétera, que tenían como objetivo pues, hacer algo con vacunas sintéticas, ayudar un poco a la síntesis racional de vacunas. Esa era la idea, por lo menos. Cuando empezamos con este problema, pues nos dimos cuenta que pues, hacer una clasificación no es algo tan trivial. Suena fácil, suena muy directo, muy intuitivo, pero en realidad eso tiene una cantidad de problemitas que ahora les voy a tratar de presentar. Aquí, por ejemplo, en este caso, la cosa es que casi no se ven, pero
pues básicamente uno podría sacar reglas de inferencia sobre esta clasificación de objetos. En este caso, pues uno podría decir, pues todos los rectángulos son naranjas, todos los círculos son azules, los grandes, los pequeños que están acá son los que no alcanzan a ver ahí, pero los pequeños, hay círculos azules y círculos naranja. Entonces, pero uno sí puede decir, todo círculo grande es azul y todo rectángulo grande es naranja. Ese es más o menos el tipo de cosas que uno quisiera sacar a partir del clustering. Una de las técnicas empleadas para hacer clustering se conoce como el clustering jerárquico. El clustering jerárquico, a diferencia de lo que les acabo de mencionar, que es una partición única del conjunto de datos en diferentes grupos, uno en realidad lo que tiene es una familia de particiones. Una familia de particiones que están anidadas y están contenidas unas en otras. Formalmente, la idea es que uno arranca del conjunto X, bueno, ahí arranca uno del conjunto X y luego el resultado es una familia de particiones de sub X, de delta, con un delta mayor o igual que 0, eso le llaman el parámetro de resolución. Ya les explico bien en qué consiste esto, pero formalmente uno lo que queda es como una familia de particiones. La idea del parámetro de resolución es que en realidad uno cuando hace el clustering jerárquico, uno lo que crea es una relación de semejanza entre los objetos. Una relación que yo digo X es semejante a X', siempre que X y X' pertenezcan a la misma partición. La partición está definida por el parámetro de resolución, es decir, es la distancia a la que se unen los objetos. Cuando uno termina, al final de hacer el clustering, uno lo que queda es con algo como esto, que es un dendrograma. Un dendrograma es, la idea es que se unen, los grupos están siendo representados como este grafo. Esto es un grafo binario, como lo ven, solo tiene cada nodo está conectado como con otros dos únicamente, y la idea es que la distancia estaría dada la escala de distancia estaría dada en este eje, y los clústeres se van formando de acuerdo a las distancias. Entonces la relación de semejanza que tenemos acá, la relación de semejanza es que, por ejemplo, cuando yo miro a un parámetro de resolución por encima de este valor, todos los elementos que caen debajo de este clúster son semejantes, todos caen dentro del mismo. Si yo bajo un poco, ya se me divide en dos, y en dos clústeres, que sería este azul y este amarillito aquí de la derecha. Esa es la idea finalmente del clustering jerárquico. Tiene unas ventajas el clustering jerárquico, o tiene cosas interesantes, y es que nos permite echarles una buena mirada o tener un panorama rápido de cómo es que son las distancias en el espacio de objetos que uno está teniendo. De eso uno puede definir como ciertas estructuras dentro del espacio, poder decir, este grupo está muy lejos de este otro grupo, este grupo internamente realmente está formado por estos otros dos grupos. Esas son el tipo de proposiciones que uno sacaría ahí. Hay una condición matemática para que sea un buen dendrograma, que no siempre se cumple para todos los casos, y es que si de un par de elementos son semejantes a un valor del parámetro de resolución delta 0, a un valor dado, de allí para arriba siempre son semejantes. Eso no siempre se cumple. Esto aparentemente debería cumplirse, pero no siempre se cumple. Vamos a ponerle, pronto rayar aquí un momentico. Por ejemplo, si uno tiene acá un par de objetos A, B y C, acá. Cuando A y B se unan, es posible que la distancia a la que se unan A y B con C sea menor a la que se unan A y B. Eso puede ocurrir. No siempre ocurre, pero eso puede ocurrir. Cuando esto ocurre, pues esta condición digamos, de continuidad dentro del dendrograma no se cumple.
Y ahí realmente un dendrograma no representa bien la situación. Pero la mayor parte de las veces esto no se da. ¿Sí? Esto es unas condiciones especiales que como es que C tiene que estar a cierta distancia entre A y B, y que A y B, la unión, al unir A y B realmente quede finalmente algo, queden más pegados a C. Eso es una condición que es difícil de que se obtenga, es un problema de 3 puntos y la probabilidad de eso es realmente baja en general, pero eso puede ocurrir. Entonces, realmente lo que produce un buen dendrograma, bueno, una cosa que se me olvidó mencionarles es que para poder hacer el clustering uno necesita varias cosas. Bueno, tiene uno el conjunto de objetos, y los objetos normalmente están descritos por una serie de atributos. Esos atributos, para poder hacer un clustering, yo necesito un criterio o una función que me coja cada pareja de elementos y me diga qué tan similares son. Es una función de semejanza. Normalmente esa función de semejanza en realidad es una función de semejanza, que es una distancia. ¿Por qué no sé? A veces las funciones de semejanza, que son más intuitivas, no necesariamente funcionan en este caso, porque las funciones de semejanza tienen una cosa que no siempre se portan bien. Si ustedes piensan en un degradé, por ejemplo de amarillo a azul, un degradé continuo, cada punto que separa dentro del degradé es semejante a cualquier otro vecino de él. Alrededor de él se parece mucho, pero uno a través de la semejanza, de la función de semejanza, puede pasar de una cosa que es el amarillo, pasar completamente a una cosa completamente distinta, que es el azul. La idea es que las funciones de semejanza no son transitivas, es decir, que si A es semejante a B y B es semejante a C, no necesariamente A es semejante a C. La gente, digamos, evita ese problema utilizando funciones métricas o las funciones que serían funciones de distancia. Las distancias sí cumplen, sí satisfacen un poco esa condición de transitividad, pero tienen un problema, y es este problema. Este problema se presenta para cierto tipo de funciones métricas. Para ciertas métricas se dan esos problemas. En realidad, la única forma, o bueno, no la única, pero la forma en que garantizaríamos que efectivamente siempre se cumple esta condición del dendrograma sería a través de una ultramétrica. Una ultramétrica, pues no, la idea es que cumplen una condición más fuerte que la desigualdad triangular. La desigualdad triangular es que la distancia de A a B es siempre menor o igual que la distancia de A a cualquier punto C, y más la distancia desde ese punto C a B. ¿Sí? Esto es un triángulo. O sea, yo estoy parado en un punto, voy a otro, es más fácil irme en línea, recorro menos yéndome en línea recta que yendo a otro y luego yendo desde ese otro al destino, ¿no? Eso siempre se cumple. La idea de las ultramétricas es que en realidad la distancia entre A y B es siempre menor que cualquiera de las otras dos. Entonces siempre es una condición más fuerte y esto siempre está garantizado. Pero bueno, aparte de ese problema es que uno necesita una función métrica, además necesitaríamos otra cosa para el clustering, que sería una metodología de agrupamiento. Es decir, cuando yo armo el grupo AB, en este caso, ¿cómo hago para comparar a AB con los demás elementos? Entonces, básicamente el procedimiento es así. Coja tengo el conjunto X, ¿sí? Y digo, dígame cuál es la pareja más cercana. A esos los armo la primera pareja. De ahí sale la más cercana. Luego quito los dos elementos que armé el grupo, los quito del listado original. Entonces ya tengo uno menos, porque quito 2 y pongo 1. Pongo el clúster. Entonces si tenía n, ahora tengo n menos 1 elementos. Y ahora la cosa es cómo puedo comparar a ese nuevo elemento, que es un clúster, con el resto. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Hay unas formas que se llama el single linkage, por ejemplo, que es la metodología que busca el mínimo. ¿Cuál es el punto más cercano entre A y B, que fue el que se formó el clúster, con cualquier otro?
¿sí? Ese sería. Otra podría ser, saquemos el promedio. Otra es, saquemos el promedio de las distancias. Otra es, saquemos el máximo. Bueno, y así uno puede inventarse varios y varios métodos de clustering. Pero en realidad uno no sabe exactamente cuál usar. En primera instancia, cuando uno se enfrenta a un conjunto de datos, pues sí, está muy bonito todo eso, pero ¿qué debería usar? Entonces, estrictamente hablando, gracias. ¿Cuál es el que debería emplear? Pues uno podría pensar, pues saque varios, haga con uno, haga con otro y vea qué tanto le cambia. Y allí es donde nosotros entramos, ahí es donde nuestro trabajo entra a jugar. Primero quiero mostrarles cómo se hace eso en Python. En Python hay un paquete, en SciPy, hay un paquete un paquete que se llama clusters, y dentro de cluster hay un módulo que se llama hierarchy. Y la idea de este módulo es que desarrolla el clustering jerárquico y uno le pasa a hierarchy, a la función en realidad linkage, a la función linkage de ese módulo, le pasa el conjunto de datos o la matriz de distancia, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, le puede pasar ambos y le dice, pues, ¿cuál método? Python tiene una buena cantidad de métodos ahí, el SciPy tiene una buena cantidad de los métodos útiles para hacer el clustering, y lo que le devuelve esta cosa es algo raro que se llama una matriz de linkage. La matriz linkage es una matriz que yo vi el origen de esto y es como viene desde MATLAB. Sí, en realidad esto es de la gente que programaba en MATLAB, y en MATLAB los clusters son representados como una matriz que es de n-1 por 3. En MATLAB eso es por 3. n-1, ¿por qué? Porque cuando yo estoy haciendo el agrupamiento, como es binario, el número de agrupamientos que puedo hacer sobre un conjunto de tamaño n es n-1. Ese es el número de cosas que puedo hacer, no puedo tener más. Entonces, la matriz pone n-1, que es el número de los agrupamientos, y los pone en un orden, que es, este es el primero que se formó, este es el segundo que se formó, etc. Y lo que va diciendo es los números de los índices de los elementos que se van agrupando. Cuando se forma un grupo de 3, por ejemplo, entonces lo que está, el índice se corre, los n primeros son los elementos que estoy clusterizando, y de n en adelante son los nuevos. Entonces, el undécimo sería la primera de los dos primeros, la primera pareja que se formó. Luego seguiría, se forma uno de 3, podría tener en cuenta el 11. Ese sería el undécimo, luego el 12 y así sucesivamente. Es algo es poco intuitivo para uno y es difícil de analizar. Por eso, pero esa matriz se la pueden pasar directamente a la función dendrogram. Y el dendrogram se encarga de hacer la impresión, o sea, les devuelve este dibujito. Eso es lo que se hace en Python, ¿sí? Yo estuve revisando bastante el código fuente de esta función de linkage, y pues me encontré con que gran parte de esa función, primero, no está escrita en Python puro. Está escrita en un lenguaje un poco diferente a Python que se llama Cython. Creo que es Cython. Hay otra cosa muy parecida, pero la diferencia entre esos dos lenguajes es que Python es interpretado, y ustedes lo saben bien que uno no anda pendiente de los tipos de los objetos, uno no los declara, uno no necesita declarar los tipos. Eso hace en general que cuando lo corra yo en una máquina específica como estas que tenemos, estas máquinas sí necesitan reconocer qué tipo de objeto es el que estoy analizando, es decir, si es un single float, si es un entero, si es un double float. Ese tipo de declaraciones las necesito. En un lenguaje como Python, que es interpretado, eso realmente, el intérpreter, para mandarlo a la máquina, lo que hace es que lo vuelve un if. Entonces dice, pone la condición, si es entero, utilice esta, si son single floats, utilice esta otra, etc. Y eso lo hace en general
más lento, porque tiene que hacer una cantidad de condicionales para poder sacar esa cosa abstracta que nosotros escribimos en algo más condensado. Entonces, yo estuve echándole una mirada a esto y pues dijimos, pues nosotros necesitamos un enfoque un poco diferente, porque además está optimizado para la velocidad, para sacarlo rápido, pero no es muy claro el código. O sea, realmente es un código que funciona y es rápido, pero digamos no es fácil meterle la mano. Entonces, pues lo primero que nosotros vimos es, bueno, hay un problema y le vamos a este problema que son los ties. Y los ties es que muchas veces cuando yo voy a hacer un clustering me encuentro con un problema, y es que los objetos A y B, por ejemplo, en este caso, A y B están a la misma distancia de C. Entonces yo puedo armar primero el clúster A con C o B con C. Los dos son igualmente válidos, porque están exactamente a la misma distancia. Eso es lo que se conoce como un tie-in proximity. Y es que estrictamente hablando no sé cuál de los dos debería salir. Python, el programa que está ahí, está optimizado y saca el primero que salga. No le importa cuál sea, ¿sí? Eso también lo hacen la función hclust de R. Cualquier otra implementación que ustedes vean de clustering jerárquico, la mayor parte, pues no conozco más, pero muchas de las que hay disponibles por ahí digamos en internet, pues casi todas utilizan un único y no sabe uno cuándo, cuál va a resultar. Eso hace que si ustedes cambian el orden de presentación de los objetos, puede que les dé distinto, ¿sí? Que les dé otro clúster alguna otra vez. Entonces nosotros lo que nos pusimos es, bueno, ya que A y B se pueden hacer A y B, digamos, están a la misma distancia de C, pues entonces uno podría armar varios dendrogramas. Cuando uno hace eso y empieza a hacer los cálculos, se da cuenta de que la cosa no es tan trivial. Estos ties in proximity realmente pueden producir una gran cantidad de dendrogramas, y eso puede afectar las conclusiones que uno esté derivando, porque uno está diciendo esto es un grupo, pero resulta que es un grupo y se porta como un grupo por la forma como dice el clustering. Entonces necesitamos una herramienta nueva que nos permita hacer este tipo de cálculo. Pues nosotros lo hicimos. Aquí rápidamente les presento el código que hicimos. Esta es la función que realmente hace el cálculo dentro de nuestra biblioteca. Se llama hcluster. Uno le pasa los vectores y bueno, la matriz de distancia. Y vean, es una función recursiva, sencilla, y es encuentre la mínima distancia, encuentre la pareja de mínima distancia. Si esa pareja es única, entonces devuelva la distancia. Perdón, si los vectores son 2, pues ya acabamos el clustering, ¿no? Ya teníamos 2, ping, salió, y entonces devuelve de una vez la pareja que se dio. Si el mínimo es único, pues lo devuelve, hace este. Si no es único, pues haga lo mismo varias veces y péguelo. Eso es básicamente. Es una función sencilla. Esto puede que sea un poco más lento que la implementación que está en Python, porque tiene esas llamadas recursivas, y la recursividad siempre tiene su problema de velocidad, pero esta función ya calcula por completo todos los árboles que podemos sacar por ties. Pues hay un caso que nos llamó mucho la atención, empezamos a hacer el análisis de qué pasa si el espacio es equidistante, es decir, todo punto está a la misma distancia de otro, todos los puntos están. Entonces, dos puntos la distancia es 0 si son iguales, y es 1 si son distintos, ¿sí? En ese caso, el número de dendrogramas es el número de dendrogramas posibles. Todos son posibles. Cuando uno tiene todos los objetos que están a la misma distancia, entonces cualquier grupo que arme es igualmente probable. Eso nos da el número de Felsenstein. Este es el número de dendrogramas, ese número complicado que está ahí, es el número de dendrogramas posibles para un tamaño n.
Aquí ya nos estamos olvidando del parámetro de resolución, o sea, pasamos del espacio métrico y nos dedicamos únicamente a prestarle atención a la topología, a la conectividad, perdón, no la topología, sí, a la conectividad del árbol. Entonces, en este caso, este es el peor caso, sí, este es el peor caso, pero aquí uno podría decir cualquier cosa es igualmente probable. Lo demás es, bueno, vamos a calcularle la probabilidad de cada una de esas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues saca uno todos los árboles posibles del conjunto de datos, todos los que son posibles, y pues miro para ver cuáles son las partes que se me conservan de un lado a otro. Eso es básicamente lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces lo proponemos a través de dos funciones de contraste, una que lo hace como grafo y una que lo hace como conjunto. Es decir, cuando yo me paro en un nodo, yo digo el conjunto de elementos que están en ese nodo, y otra es, como grafo, es cuando a mí me interesa es la conectividad. Entonces esas dos formas de contraste, dos posibles formas de contraste están. Y habría una forma, digamos, creepy, digámoslo así, que sería fuerte, que es los dos clústeres son iguales, o la otra, los clústeres son, podemos relajar un poco la comparación. Y para relajar la comparación, pues usamos el índice de Jacquard, que es la intersección. Es decir, yo cojo dos conjuntos, los interseco, y si los dos lo interseco y lo divido por la unión. Entre más grande sea ese número, entre más cercano a 1, pues más similares son. Entonces, de esa manera hacemos los dos contrastes aquí en Dendron. Y bueno, yo les muestro aquí como con datos reales lo que pasó. Esto fueron para unas sustancias hepatotóxicas, calculándole, digamos, las frecuencias calculadas como les acabo de indicar. Esas frecuencias van entre 0 y 1. Y miren, este es el tamaño de los clústeres. El eje X es el tamaño de los clústeres. Y acá tenemos este es en el caso del que el contraste es como grafo. Pues como grafo, cuanto más grande es la cosa, más difícil es, menos frecuente es. Pues claro, cuanto más grande es el grafo, digamos, más probabilidades tiene de ser distinto de otro. Mientras que los pequeños, pues suelen ocurrir mucho en todos los grafos. En el caso de la cosa relajada, pues ya tiene una forma un poco distinta y va hacia allá. Y la forma relajada es que cuanto más grande es, pues los pedazos de él son muy probable que estén en otros lados, grandes pedazos de él. Entonces, grandes pedazos se conservan. Lo mismo pasa con los conjuntos. En el de conjuntos, pues fíjense cómo la función se pega bastante a este lado, digamos, en los valores casi muy cercanos a 1. Entonces, los clústeres, cuanto más grande es el clúster, más, digamos, más probable es de que ocurra. Otra cosa que hicimos fue, bueno, pues podemos hacer la cosa con los aminoácidos, y simplemente hicimos la clasificación de los aminoácidos, esa clasificación, la clásica, utilizando las propiedades que son la hidrofobicidad, la polaridad y el volumen. Aquí están los valores y los aminoácidos son las letras, y pues cuando uno hace el cálculo completo de esta cosa y mira a ver, ¿de verdad esos conjuntos sí existen ahí? ¿Qué fue lo que hicimos? Le metimos ruido, o sea, le metimos ruido a los valores, le sumamos una fracción de ruido aleatorio para ver qué tanto se mantenían los grupos, y pues calculamos las frecuencias. Y fíjense esta cosa, por ejemplo, este grupo verde que está aquí, que se supone que son los pequeños. Vean que se conserva solo el 46.9% de las veces. O sea, esa clasificación que hacen a uno como tan fuerte no es tan buena. Vean, hay algunas cositas que sí. Por ejemplo, el grupo de los ácidos se conserva bastante. ¿Sí? Se conserva bastante con el ruido. Bueno, pues entonces nosotros lo que hicimos fue, nuestro enfoque de nuestra implementación, pues la hicimos orientada por objetos, como les acabo de mostrar, funciones recursivas. Los conjuntos están representados como bit vectors, que eso hace que sea mucho más rápida el cálculo de una intersección, porque simplemente es hacer el AND de dos vectores de ceros y unos, y donde es componente por componente, y donde sea, cuando los dos sean 1, da 1.
pues únicamente, ¿no? Entonces, esa es la forma de calcular rápidamente la intersección. Y los grafos los representamos como tuplas, que son objetos inmutables en Python, y eso hace que la cosa sea más rápida, más sencilla. ¿Qué es lo que uno puede hacer con nuestra biblioteca? Pues se pueden calcular todos los dendrogramas teniendo en cuenta Tyson Proximity. Esto puede ser muy complicado y puede consumir mucho tiempo para cierto tipo de distribuciones de datos. Nosotros encontramos que a veces en conjuntos de tamaños tan pequeños como de 300 se pueden encontrar a veces hasta 60.000 Tys, ¿sí? Entonces eso les da una idea, 60.000 árboles distintos, ¿sí? Eso les da una idea de qué tanto de verdad hay que estar haciendo esto. O sea, realmente se necesita hacer este tipo de cosas, no solo por los Tys, sino también sumándole ruidos o poniendo diferentes metodologías para saber qué es lo que se conserva. Obtener un único dendrograma aleatorio, dice, de todos esos posibles, sáqueme uno aleatorio. Entonces, eso si es muy grande el conjunto de Tys, se les está demorando mucho, pues uno puede, sáqueme uno aleatoriamente y yo empiezo a compararlos y hago una serie de experimentos aleatorios con eso. Añadir ruido aleatorio a cada uno de los objetos para hacer el HCA, pues eso le permite hacer, pues modificar el conjunto de datos y ver qué tan estables son de verdad los clústeres de los que estoy hablando. Calcular la frecuencia de los patrones que están dados en un conjunto de réplicas. Réplicas es pues el conjunto de dendrogramas que me dieron. Yo también podría, simplemente tengo un conjunto de dendrogramas y me saco el patrón por otro lado, como en el caso de los aminoácidos. Los patrones venían dados por la literatura y uno simplemente los busca dentro del conjunto de árboles que obtuvo. También puede uno hacer cálculo de frecuencia de todos los patrones, de todas, o sea, dado todos los Tys y todas las cosas, todos los árboles, deme toda la frecuencia de todos los patrones que se forman ahí. Eso puede ser consumidor de tiempo y de recursos cuando el conjunto es bastante grande. Y pues esto ya es el sugar de la cosa, es cómo que podemos convertir esos objetos raros de los que les hablé ahí a la matriz que puede leer SciPy. De hecho, SciPy, para poder hacer, casi nunca se trabaja directamente con la matriz. Cuando uno va a trabajar con los datos realmente dentro de SciPy, uno lo que hace es que convierte esa matriz a una estructura jerárquica. Pues entonces, a partir de esta matriz, ya de ahí en adelante se pueden hacer todos los cálculos, se pueden dibujar, se puede hacer todo esto, todo lo que quieran, pues con lo que está disponible en Python. Bueno, pues esto es brevemente lo que quería presentarles. Pues nosotros no hemos todavía puesto a disposición pública la biblioteca, pues esperamos hacerlo muy pronto. Espero que este año, pues si el tiempo nos da, pues por lo menos ponerla en GitHub. Y pues la idea es que estamos pensando sacar una publicación con esto para enviarla al Journal of Chemoinformatics, que es el journal donde nos aceptaron todo este análisis de los Tys. Bueno, muchas gracias por su atención. Tienen